Listo. Vamos a empezar. ¿Por qué no nos ponemos todos aquí? Porque me va a costar estar mirando para los lados y prefiero mirar. ¿Eh? A ver, antes de empezar vamos a hacer una cosa más dinámica. Sí, adelante. Ahí nadie va a apedrear ni comer ni. Listo. Vamos a orar. Bueno, pone grabando ahí, ¿no? En el programa. No toques el ratón. Vale. Vamos a orar. Pues Padre, te damos gracias en este día. Señor, gracias porque podemos estar otra vez presentes ante ti. Señor, que podamos seguir aprendiendo, Señor, tu palabra y seguir ampliando nuestra mente, Señor. Sabemos que tú nos dijiste, me amaréis con todo tu corazón y con toda la mente, Señor. Queremos seguir aprendiendo y amarte más, Señor, y bendícenos con este estudio, con este discipulado, que sea de bendición. Y aunque muchos no estén aquí, Dios sabe, tú sabes, que sea de bendición para al menos los presentes. Oramos en el nombre de Yeshua. Amén. Listo. De Avi, sí. Sí. Es que ahora no, de momento no voy a... A ver, vamos a hacer una cosa, como han pasado meses, yo quisiera preguntarles a los que han estado en el discipulado. Si alguien puede recordar al menos algo que hemos hablado, porque hemos abarcado 7 capítulos. Y verdaderamente que este libro es una bendición. O sea, eh, a pesar de nuestra limitancia como los que lo exponemos, verdaderamente yo reconozco el trabajo de este autor, que no es un autor cualquiera, es una persona pues que tiene unos conocimientos bastante mucho mayores que nosotros. Pero este libro, o sea, me ha bendecido. Yo lo leí en su día antes del discipulado, así más o menos algunos temas, y verdaderamente me bendijo mucho. Y cuando lo lees y lo estudias así y lo entiendes, verdaderamente es una súper bendición. Y doy testimonio, o sea, es una súper bendición. Eh, a los que no lo hayan escuchado, y ahora preguntaré un poquito lo que hemos visto. El título es una teología bíblica, ¿no? Y quiero explicar esto, porque creo que la mayoría no estarán familiarizados con eso. Conocemos la palabra teología y Biblia, pero dentro del estudio de la teología hay un campo que es propiamente llamado teología bíblica. Y quiero explicar esto muy rápido. O sea, no es lo mismo hacer una teología, o sea, que tú estudies teología, estudies las doctrinas, estudies desde una teología sistemática a ir viendo temas teológicos en la Biblia, a que tú dentro de un tema, por ejemplo la adoración, lleves una teología bíblica. ¿Y qué quiere decir esto? Una teología bíblica quiere decir que normalmente las teologías bíblicas se van basando en el tema, pero va secuencialmente cómo la Biblia va revelando ese tema, ¿no? Y eso es lo que hemos venido haciendo y creo que eso mucha gente no se ha dado cuenta. Creo que sería bueno precisar eso. Por ejemplo, hoy vamos a tocar un tema, bueno, hoy, a lo largo de este Shabbat, de este capítulo, vamos a tocar un tema muy interesante, que es, como veis ahí, el tema 7, oyendo y proclamando las escrituras en adoración. O sea, por toda la Biblia, desde el Génesis, Apocalipsis, como una forma de adorar, cómo se puede adorar de una forma
en este campo, ¿no? Oyendo y proclamando las Escrituras. Hemos visto varios temas de la adoración. Los primeros 3 capítulos los di yo. Han estado dándolos, por ejemplo, José, Aarón, creo que Cristian también de un capítulo. Y el primer capítulo fue un entendimiento de la adoración. Y es muy interesante porque voy a volver a repetirlo, pero se me quedó grabado, ¿no? A la hora de yo dar el estudio. En la Biblia no aparece como tal una palabra para adoración, lo recordamos, ¿no? O sea, hay muchos conceptos, o sea, muchísimos que, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos una definición de adoración, pero en la Biblia no hay una palabra como tal para adoración, no hay ninguna. Hay muchísimos conceptos. ¿Esto qué nos quiere decir? Es lo que habla el autor. Que la adoración engloba muchísimas cosas. Es que no hay una palabra. Es que hicimos una teología bíblica de las palabras que se traducen como adoración y yo me quedé asombrado. Porque hay muchísimas palabras desde el hebreo hasta el griego, ¿no? Recordamos una en hebreo, istagua, que era postrarse, que se utilizaba mucho en la antigüedad, que era un acto físico que implicaba algo espiritual, pero que hay muchísimas palabras, ¿no? Que engloban esto. Y lo que dice el autor es eso, que la adoración incluye muchas áreas, ¿no? Y hemos visto muchas cosas. Primero, obviamente, antes de adorar, tenemos que saber quién es Dios, ¿no? Y me acuerdo del capítulo 2, que es el objeto de la adoración, ¿no? ¿A quién estamos adorando? Y estuvimos hablando sobre eso, estuvimos hablando cómo Dios se ha revelado a nosotros, ¿no? Hablamos muchas cosas, claro, son 7 capítulos. Ahora recientemente los estoy subiendo al canal, porque no los teníamos subidos y ahí está disponible ya en los vídeos, por lo menos hasta el capítulo 2 o 3. Creo que ya el 2 ya lo he subido entero. Pero cómo Dios se va manifestando y revelando a través de toda la Biblia, ¿no? Desde Génesis a Apocalipsis, y cómo podemos conocerle mejor en su revelación. Hablamos de la revelación especial, general, hablamos de los nombres de Dios, de los epítetos de Dios, hablamos mucho, el autor hace mucho hincapié en el trasfondo cultural de la época, de cómo entendían ellos la adoración, por ejemplo, el Antiguo Testamento a la luz de otras culturas, la lengua, la historia, la gramática, todo cómo lo desarrolla tan interesantemente y cómo todo va entrelazándose. Y bueno, hemos tocado también muchas cosas que engloban la adoración, como la vida cotidiana, ¿no? No sé quién, yo me acuerdo que di hasta el capítulo 3, ellos dieron ese capítulo, el trabajo, la adoración en el trabajo, eh, estuvimos hablando la vida familiar, ¿no? Eso creo que lo dio Cristian, si no me acuerdo mal. Y por último, las ordenanzas como adoración, ¿no? Que la dio José. Y el autor extrae, pues dentro de, por ejemplo, las ordenanzas, recuerdo que José estuvo hablando del bautismo, ¿no? Estuvo hablando de la circuncisión, de la Pascua, ¿no? Y como detrás de eso también hay actos de adoración, ¿no? Actos litúrgicos, actos espirituales, ¿no? Y la verdad que es un material muy interesante y muy, muy bueno. Y bueno, vamos hoy a reengancharnos, ¿no? Porque lo dejamos por un tiempo. Estuvimos dando también un discipulado de matrimonios corto y vamos a retomarlo porque la verdad que es un buen material, ¿no? Entonces, bueno, así rápido, ¿quién se acuerda? ¿Quién aprendió algo, ¿no? De los que estaban, no sé, algo que les llamó la atención, que recuerden. O algo que, no sé, obviamente, hemos hablado muchas cosas, ¿no? Y es un buen material, ¿no? Por ejemplo, alguno de los que disteis el estudio, algo que os gustó, el enfoque. Mm. Bueno, ese que no se quiere animar, pues vamos a empezar, a ver si, porque
puedo yo manejarlo desde aquí, no sé si me va a complicar. Si se me complica, pues a ver, que Dios me ayude. Este es el capítulo, ¿no? El capítulo 7, oyendo y proclamando las escrituras en adoración. Vale, aquí hay como un sobretítulo. Vamos a ir viendo el libro, pero yo voy a ir... obviamente ya ayer lo leí y al principio así muy de pasadas. Muchas veces leemos las cosas estando cansados, ¿no? A mí me pasa. Muchas veces tenemos información, pero cuando verdaderamente entendemos, y muchas veces eso tiene que ver también con el cansancio. Muchas veces estamos tan ajetreados y tantas cosas que no prestamos atención muchas veces a la información, ¿no? Y el capítulo este yo lo empecé a leer pues, cuando dije eso y al principio no lo entendía, estaba cansado. Ayer me puse pues a volver a leerlo digo, quiero entenderlo mejor, ¿no? Quiero profundizar, quiero comprenderlo para poder expresarlo. Y verdaderamente cuando lo entiendes un poquito mejor me gustó bastante el tema, ¿no? Aunque todos los temas son muy interesantes, ¿no? Bien, en los capítulos anteriores el autor... aparte de la introducción que hace, ¿no? Cómo la adoración se ha degradado, ¿no? En las iglesias y todo eso, él da una definición a su modo de lo que implica la adoración, ¿no? Y casi siempre aparece en cada capítulo, ¿no? Por ejemplo, aquí en cursiva lo vais a ver. Dice, la verdadera adoración implica actos humanos, así es como lo define el autor, ¿no? En base a todo el testimonio bíblico. La verdadera adoración implica actos humanos de reverencia, de sumisión y homenaje ante el soberano divino en respuesta a la revelación de sí mismo y de acuerdo con su voluntad. Bien, así es como lo define, ¿no? Entonces vamos a empezar. Dice, si la adoración verdadera implica actos humanos reverenciales, ¿no? Que es la definición que da de sí mismo, y homenaje ante el soberano divino en respuesta a la revelación de sí mismo, entonces, ¿cómo se revela a sí mismo? ¿No? Pregunta esto. Obviamente, muchas veces entendemos esto de que queremos descubrir a Dios, ¿no? Hay muchas religiones, no sé cómo llamarlas, la nueva era, ¿no? Religiones de misterio, ¿no? Místicas, que quieren descubrir a Dios. Pero el Dios de la Biblia se ha revelado, le ha placido revelarse. ¿Y cuál es el medio por el cual le ha placido revelarse principalmente? ¿No? Por las Escrituras, ¿no? Vamos a leer rápidamente, aunque no lo tenía pensado, pero se me viene a la mente este verso. No lo pongas ahí porque lo voy a poner yo, a ver si puedo yo ponerlo de aquí. Si no, lo leo yo desde mi ordenador. Es Hebreos capítulo 1. A ver si puedo yo manejarlo desde aquí. Pero bueno, si alguien quiere leerlo en voz alta me ahorra esto, pero es para que lo veáis. Hebreos capítulo 1, verso 1. Va a ser muy complicado. Si alguien lo puede leer, si no lo leo yo desde aquí de mi ordenador. Y voy poniendo el texto. Sí. Bien. ¿Qué dice ahí la primera frase? Dios habiendo hablado de muchas maneras. Dios es el que se revela a sí mismo, ¿no? ¿Cómo se revela a sí mismo? A través de los profetas, a través de la escritura, ¿no? Y obviamente en su máxima expresión en la persona de Yeshua, ¿no? Entonces entendemos que Dios se revela, nuestro Dios se revela, ¿no? Él nos da a conocer su voluntad y en cierta manera su carácter, su ser, ¿no? Su plan, etcétera, ¿no? Y muchísimos temas que hay en la Biblia. Entonces es interesante eso, ¿no? Si como define aquí el autor, la verdadera adoración implica actos humanos de reverencia y sumisión y homenaje ante el soberano divino que le ha placido, ¿no? Que en respuesta a la revelación de sí mismo y de acuerdo con su voluntad, ¿cómo podemos conocerle, ¿no? ¿Cómo él se va a revelar a sí mismo? Pues ahí tenemos, en ese pasaje, por ejemplo, se me venía a la mente pues un claro ejemplo, ¿no? Dios se ha revelado a sí mismo por los profetas, es decir, por la escritura, ¿no? Y por su Hijo, por el Evangelio, ¿no? Bien. Dice, no
excluimos la posibilidad de que Dios pueda y se revele a sí mismo a través de experiencias provinciales, ¿no? Aquí no somos cesacionistas. O sea, nosotros entendemos que Dios sigue obrando, ¿no? Dios sigue, si a Él le place, y esto es lo que muchos hay en debate, ¿no? Dentro de de las denominaciones históricas, ¿no? Hay personas que dicen que Dios ciertos dones, ¿no? Han cesado, otros no, aunque no van a negar que Él sigue revelándose o sigue eh, manejando ciertas cosas en sus actos, ¿no? Etcétera. Pero nosotros, por ejemplo, no tenemos problemas si alguien, pues, porque yo no lo puedo saber, si alguien a través de un sueño Dios le habla, ¿no? Obviamente toda profecía debe ser juzgada, ¿no? Como dice, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. El apóstol Pablo dice probar los espíritus, ¿no? Probar las profecías, escudriñarlas. Y una persona si ha tenido un sueño y bueno, si ese sueño obviamente pues se cumple o es un sueño que bueno que va a hacerle un bien, pues no tenemos un problema, siempre y cuando no sea algo que contradiga la voluntad de Dios, ¿no? Que contradiga la revelación, la norma que norma, ¿no? Que es la escritura, y obviamente pues en eso pues, podemos al menos juzgarlo, ¿no? Y no somos a lo mejor tan cerrados en decir, no, solo en la Biblia Dios habla de muchas maneras, como ha dicho ahí, ¿no? Pero sí que en la Biblia está principalmente la voluntad de Dios y cómo se revela, ¿no? Si, por ejemplo, una persona, ¿no? Y pongo el ejemplo de los mormones, ¿no? Que dicen que se le ha revelado un quinto evangelio, ¿no? O los testigos de Jehová, no recuerdo quiénes eran, creo que los mormones. Sí, el de los mormones. Entonces, obviamente, pues sabemos que eso, por la propia escritura, pues él ya se ha revelado las escrituras y no hay revelación que pueda, pues, cambiar lo escrito, ¿no? Entonces, como dice en Gálatas, si un ángel del cielo os predica otro evangelio, pues obviamente no, ¿no? Pero bueno, no estamos cerrados a que Dios pueda aún expresarse en medio de actos providentes, inclusive sueños, ¿no? El profeta Joel dice eso, en los postreros días los jóvenes tendrán visiones, sueños, etcétera, ¿no? Dice, visiones o inspiración profética, sin embargo, como norma, el conocimiento de Dios viene a través del registro escrito de la revelación pasada. Si de hecho, aprovecho de lo que he dicho, la característica común de las sectas es que hay una revelación nueva, ¿no? ¿No habéis dado cuenta de eso? O sea, en todas las sectas hay una revelación nueva y esa revelación es la que pues Dios la da al profeta fulanito o menganito y ahí se basa todo su secta, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? La revelación, Dios ya se ha revelado en las escrituras, aunque se sigue revelando en actos mínimos, pero la voluntad ya está recogida ahí, ¿no? Bien. Si la adoración corporativa implica una audiencia o un encuentro con Dios y la verdadera adoración es la respuesta comprometida con la revelación de Dios, entonces asegurar una comunicación divina es realmente una alta prioridad. Dice, las tradiciones católicas romanas, anglicanas y luteranas, la revelación se centra en el bautismo y la Eucaristía, ¿no? Y bueno, aquí explica lo que algunos movimientos religiosos ven, ¿no? Ellos, por ejemplo, los católicos, sabemos que hay ciertos sacramentos, ¿no? Que creo que la Iglesia Católica tiene hasta 7, si no me equivoco, Gaby era la más devota en eso, creció más en esa corriente, yo soy más protestante. Pero hay 7 sacramentos: el matrimonio, ¿no? El bautismo, eh, la comunión, la confirmación, la Eucaristía, ¿no? Y son actos de gracia, como ellos entienden, dispensan gracia, de hecho esas doctrinas, esos sacramentos, uno los debe de recibir, si no, no puede tener esa gracia, es decir, uno no es salvo, ¿no? Cosa que, bueno, sabemos que las escrituras exactamente no es así, pero bueno, hemos ido hablando también del bautismo y todo eso, ¿no? Entonces no es... Sí. Entonces, bueno, ahí Dios obviamente se ha revelado, ¿no? Pero no es la única forma, ¿no? que de revelación. Pero, por ejemplo, las tradiciones católicas, inglesas, anglicanas, ¿no?
y luteranas, pues se centra mucho en que esas tradiciones, la Eucaristía, como dice aquí, ¿no? y el bautismo, pues son las formas que en la nueva dispensación podemos decir que Dios se revela más plenamente, ¿no? Si vais, por ejemplo, habéis asistido a una misa católica, pues, por ejemplo, la Eucaristía, literalmente ellos piensan que cuando toman la hostia, están literalmente, Jesucristo se están tomando el cuerpo de Cristo, ¿no? Y por ende la presencia de Cristo está plenamente en el pan, ¿no? Cosa que claro, los luteranos en ese caso no era exactamente así, ¿no? Aunque sí le hacen una importancia a lo que es la Eucaristía, pero no en la forma católica romana, ¿no? Eh, Más como un símbolo, ¿no? Pero, pero sí se tiene como un sacramento de que si uno no participa del cuerpo de Cristo, pues no pertenece al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está haciendo pues un preámbulo, ¿no? Dice en el protestantismo reformado, y aquí es donde vamos a detenernos un poquito porque es un poco a la colación de lo que vamos a ver hoy, y en las iglesias libres la revelación proviene principalmente de oír la palabra. Y esto me encantó y quiero que atendáis un poquito, ¿no? Eh, Obviamente, no sé si alguien ha estudiado un poquito, ha leído, y creo que todos nosotros deberíamos por lo menos tener una idea un poco de la historia de la iglesia, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la historia de la iglesia porque se aprende mucho, se aprende tanto los errores como por qué creemos como creemos, ¿no? No somos un producto de la nada, obviamente, ¿no? Nadie viene a la palabra, o sea, todos tenemos un conocimiento que ya ha habido, ¿no? Y que a lo largo de los siglos pues se ha depurado, se ha cambiado, ha tomado una forma diferente, pero todo es producto de la historia y en este caso de la iglesia, ¿no? Y me llama la atención, por ejemplo, en la reforma es algo muy interesante y uno de los lemas de la reforma, entre varios, ¿no? Depende de qué área, porque hubo varios lugares que la reforma se dio, ¿no? En Suiza, por ejemplo, con Calvino, con Zwinglio y otros, en Alemania con Lutero y otros reformadores, que hay algunos más, ¿no? Eh, pues habían varios lemas, ¿no? Uno que me gustó mucho siempre, los lemas eran en latín, ¿no? Pero lo voy a decir en español. La iglesia reformada siempre está reformándose, ¿no? Ellos tenían la vista de volver le decían en latín ad fontes, a las fuentes, ¿no? Volver a las fuentes, ¿y cuál es la fuente? La escritura. Sabemos que el cristianismo se había desviado, ¿no? En ese sentido, la única iglesia, por decir así, monolítica, aunque había diferentes ritos, ¿no? El oriental, estaba el occidental, que era Roma, con la sede de Roma, ¿no? Cuando Lutero, pues, incluso antes, ¿no? Pero Lutero, pues, clavó las 95 tesis en Alemania. Habían varios ritos, pero la iglesia era más monolítica, no había tantas ideas, ¿no? Y se había desviado en mucho sentido de las fuentes, ¿no? De hecho, algo que impulsó la reforma, todos lo sabremos, es, pues, por ejemplo, traer la Biblia al pueblo, ¿no? O sea, ya la Biblia no era algo de unos eruditos, unos escolásticos. La Biblia se tradujo al idioma común, ¿no? A los pueblos, y la gente, pues, algo bueno de la reforma, que se impuso mucho la ¿cómo se dice? La escolástica, ¿no? El aprender, el leer, el enseñar a leer a los niños, etcétera, ¿no? Pero me llama la atención eso que ellos, por ejemplo, si tú, no sé si alguno habrá, porque claro, sabemos quién es Juan Calvino, pero la mayoría no ha leído sus escritos, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que Juan Calvino fue una persona, pues que trató eso. De hecho, Juan Calvino tiene muchos comentarios, muchísimos comentarios de la Biblia. Muchísimos. Fue una persona que se dedicó a hacer comentarios de la Biblia y eso en la época no era muy común, ¿no? Porque él quería volver a las fuentes, ¿no? Lejos de que pudo estar más acertado o no, pero son personas que al menos tenían pues un deseo de volver al sentido original de la palabra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en muchas iglesias, ¿no? Reformadas, se le daba a la palabra una importancia no solo a nivel diario, porque eso es lo principal, ¿no? Pero a nivel litúrgico y a nivel también eclesiástico, ¿no? Y esto me llama la atención. Y aquí os voy a enseñar una foto. Es una iglesia en Francia,
creo que no sé si era luterana o no sé qué será, exactamente no encontré la denominación, pero tengo ahí la foto. Y es que, no sé si habréis visto algunos, pero eso para que nos hagamos una idea de la importancia que, por ejemplo, para ciertos movimientos de restauración, ¿no? Nosotros nos llamamos eso, ¿no? Pero ciertos movimientos de restauración, de volver a las escrituras, se le daba a la escritura una prominencia, ¿no? Y es, por ejemplo, como dice aquí el autor, dice, esta perspectiva solía reflejarse en la arquitectura de las iglesias que presentaban dos púlpitos. Dice, uno más grande, algo así como la cátedra de Moisés, ¿no? Que aparece en el Mateo. Dice, a menudo elevado sobre el pueblo, desde el cual se leía y proclamaba la palabra. Y uno más pequeño, del cual se realizaban otros aspectos del servicio, ¿no? Y aquí quiero mostraros una foto, que a lo mejor la habréis visto en alguna iglesia. Esta es una iglesia como... A ver si puedo bajar para abajo. Si no, Avi, a ver si todo puedes bajar. Ah, no, sí puedo, vale. Aquí vemos una, ¿no? ¿Veis que hay un púlpito arriba? Pues desde ahí se leía solo la palabra, ¿no? Y se le daba pues una significancia a la palabra pues mayor, ¿no? De hecho, no sé si yo conozco algún pastor, ¿no? Que tiene uno puede llamarle religiosidad, pero creo que son valores bonitos. Por ejemplo, cuando alguien leía la palabra, pues si estaba de pie, si estaba sentado, se ponía de pie. Se ponía de pie. Y cuando se terminaba de leer un texto, normalmente no me recuerdo lo que se decía, pero bendita sea la palabra, ¿no? Pues, o según la tradición, no sé, que los católicos dirían otra cosa, ¿no? Pero no recuerdo lo exactamente. Yo me acuerdo de un pastor que siempre que leía la palabra decía bendita sea su palabra o algo así, ¿no? Y había como una reverencia hacia la palabra, cosa que se ha perdido también, ¿no? Y esto es lo que el autor va a estar un poco enfatizando, y vamos a hacer un poco la teología de la liturgia en las escrituras como adoración, ¿no? Bien, bueno, lejos de esta imagen, vamos a seguir ahí. Vale. Dice, el lugar pequeño de las escrituras en muchas iglesias evangélicas hoy se refleja, fíjatelo como dice aquí, primer punto, reemplazar los púlpitos que destacan el rol de los predicadores como portavoces de Dios con púlpitos transparentes para hacer que los predicadores sean más visibles, ¿no? Esto me llama la atención. Hay muchas iglesias, ¿no? que pues, pasa esto, ¿no? Dice 2, reducir drásticamente o eliminar, eso también lo habréis visto, reducir drásticamente o eliminar la lectura de las escrituras en la adoración, ¿no? Hoy en día, pues en muchos tiempos de alabanza y adoración hay muchas canciones que no está mal, ¿no? No digo que esté mal, pues que haya compositores que poéticamente expresen, ¿no? Pues Dios cuánto te amo, ¿no? Pero en muchos, no sé si alguno estará familiarizado, pero hay muchos, sobre todo en los himnos antiguos, ¿no? Había muchas escrituras, ¿no? Y se leían muchas escrituras. Entonces eso es algo que creo que también se ha perdido un poquito, ¿no? Y no solo lo vamos a ver que la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, reformada. Vamos a ver, por ejemplo, que incluso en el pueblo de Israel eso pretendía ser así, ¿no? A lo largo de la Biblia. Pretendía que la escritura tuviera pues un lugar de preeminencia dentro de la adoración en la Iglesia. Y hay, por ejemplo, iglesias que a la palabra le puedan dedicar 20 minutos y a lo mejor una hora de worship, ¿no? Como le llaman ahora, de tiempo de adoración. Cuando en Israel, en muchas denominaciones históricas, se ha tenido la palabra como un pilar, ¿no? Como el centro inclusive de la convocatoria, escuchar y proclamar las escrituras, ¿no? Y no solo escuchar, es eso, o sea, como dice el título, y proclamar. Porque muchas veces alguno se queda medio dormido y como que medio lo escucha, pero hay que escuchar y proclamar, porque así es como, ¿no? Así es como, de hecho, se me viene a la mente ese versículo, ¿no? Cuando dice, creí y por el cual hablé, ¿no? O sea, también nuestra boca está para declarar las escrituras, ¿no? Y para declararlas en adoración. Y dice 3, reemplazar la exposición de las escrituras con, pues, como dice, homilías breves y temáticas, ¿no? Por ejemplo, algo que yo estoy haciendo y a mí es algo que me marcó mucho. A mí me encantaba mucho y me sigue gustando un expositor que hace poco murió, John MacArthur,
que es un predicador que expositivamente él predicaba la Biblia. Y tengan sus más y sus menos, pero era una persona que enseñaba a la congregación verso a verso la Biblia. Y eso a mí me marcaba, porque así es como yo cuando me convertí, ¿no?, en el cristianismo, empecé a escuchar pues lo típico, obviamente lejos de los sermones de la iglesia, pues escuchabas al predicador famoso de tal, ¿no? Y que no era lo mejor, que era quizá de lo peor, ¿no? Pero cuando di, por ejemplo, con este predicador, ¿no?, con este pastor, verdaderamente fui nutrido porque él iba verso a verso, él exponía las escrituras, él para fundamentar una doctrina o fundamentar un tema iba de tapa a tapa, ¿no? Vamos ahora a Zacarías, vamos a ver ahora Isaías, y eso es algo que a mí me nutría, porque verdaderamente tú puedes hacer muchas cosas, pero yo creo que un sermón trasciende cuando está cargada de la revelación de la escritura, ¿no? No solo de anécdotas y de homilías breves o de experiencias, ¿no? Que no digo que sean malas, que puedan aportar, pero creo que lo que más pueda llenar el corazón y cambiar las vidas es las escrituras, ¿no? La suficiencia, como dice John MacArthur, de las escrituras, ¿no? Creo que es algo interesante. Y cuarto, dice sustituir himnos impregnados de lenguaje y teología escritural con, le llaman en inglés, jingles, no sé, esto se ha ido, pero me imagino será como un modismo inglés, ¿no? Que son, como dice ahí, bocanadas, ¿no? Mordiscos, ¿no? Son mordiscos vacíos de significado bíblico para muchos que los cantan, ¿no? Dice, en este capítulo vamos a explorar el uso de las escrituras sagradas autorizadas en la adoración, cómo se presentan en las escrituras mismas, y luego reflexionaremos sobre las implicaciones que nuestras conclusiones tienen para la adoración de hoy. Vale, entonces vamos a hacer una teología bíblica de oyendo y proclamando las escrituras en adoración, ¿vale? Quiero que amamos a Dios, queremos aprender de Dios, vamos a estar atentos, ¿no? Vamos a atesorar este gran material, ¿no? Y vamos a comenzar, obviamente, si es una teología bíblica, por el principio, ¿no? Cómo a través de la Biblia se oye y proclama las escrituras en adoración, desde el Génesis en adelante, ¿no? Vamos a empezar por la Torá. Bien, el uso de la Torá en el Primer Testamento como adoración. El Decálogo, la primera escritura. Bien. Bueno, sabemos que antes del Decálogo hay muchas otras directrices y narraciones, ¿no? Pero lo que el autor va a hacer es buscar aquellos relatos o aquellos, podemos decir, documentos, ¿no?, dentro de la Biblia que marcan en forma de adoración al pueblo, ¿no? Y uno de ellos, obviamente, uno de los principales es, en este caso, el Decálogo. Bien, y dice aquí, de acuerdo con Éxodo 19:24, y bueno, ¿qué hay en Éxodo 19:24 al 24? El Decálogo. Y en Deuteronomio 5 se vuelve a repetir, ¿no? Vale, el Decálogo fue parte del discurso que el Señor dio en el Sinaí cuando Israel vino a la montaña para un encuentro con él. Aunque la revelación del pacto se extendería mucho más allá, ¿no?, del Decálogo. Obviamente en el Decálogo no está todo lo que él reveló, ¿no? Pero sí que vamos a ver que el Decálogo es crucial por cómo es manifestado. Que en otros documentos o en otras formas que Dios se revela, no se revela de esa forma, ¿no? Y vamos a ver también eso, que es interesante. Que seguramente lo sepamos, pero eso nos va a dar algunas pistas. Y esta era la única parte, como dice, de la literatura constitucional de Israel, que el pueblo escuchaba directamente de Dios y que Dios mismo transcribió. Eso es lo importante. Por eso el Decálogo fue, y de hecho podéis ir a la Biblia y verlo, que no se lo inventa. O sea, el Decálogo fue algo que la voz de... O sea, los que estuvieron presentes escucharon vivamente de la voz de Dios, ¿no? No sé cómo, no me preguntes cómo, ni por qué, pero escucharon la voz de Dios en los 10 mandamientos, ¿no? Lo que es el Decálogo. Y ahora sí eso lo podemos ver, pues el verso mismo. Dice, toda revelación posterior se conserva como un discurso divino a Moisés, ¿no? O sea, en este caso Moisés va a servir de intermediario de la revelación que Dios deposita a través de Moisés para el pueblo. Pero el Decálogo fue directamente con el pueblo, ¿no? Eso es algo interesante.
¿ves? Divino, el Moisés es el mediador del pacto, el cual transmitió a la gente, ¿no? Y aquí nos da un ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver ese versículo. Éxodo 20:12. El Señor le ordenó a Moisés, dile a los siguientes, ¿no? Ahí ya lo vemos. Muchas veces no nos paramos a pensar, pero el Señor le dijo a Moisés, ahí el destinatario de los mandamientos, de la revelación próxima, ¿no? Es a Moisés, no propiamente directo al pueblo, ¿no? Ahí el mediador, pues es Moisés, ¿no? Y fíjate lo que dice luego, ustedes mismos han oído, que dice que les he hablado desde el cielo, ¿no? Y justamente ahí empieza a citar partes del decálogo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata, de oro, ni le adoren, háganme un altar de tierra, ¿no? Aquí va a estar hablando la forma de, obviamente, en este caso, de ofrecer adoración a través de símbolos, ¿no? De sacrificios o altares. Pero aquí el destinatario de la forma para adorar en un altar, ¿no? Los detalles que a lo mejor no se han dado en el decálogo se los va a dar a través de Moisés. Pero ahí vemos que verdaderamente el decálogo sí fue propiamente de Dios mismo, ¿no? Bien, y aquí obviamente estamos desarrollando un poco el decálogo, pero vamos a ver cómo el decálogo luego, pues, parece ser que también se usó como una forma de liturgia dentro de la comunidad israelita, ¿no? Inclusive del propio época del Segundo Templo, aunque no hay muchos registros, pero se puede ver, ¿no? Y vamos a ir paso a paso, por eso es interesante. Bien, dice, esto hace que el decálogo sea un documento muy especial, ¿no? De hecho, como pone aquí en la nota, no, aquí no es, esa es la próxima, pero bueno, se le va a llamar, bueno, aquí lo va a decir, una de las formas que se le llama el decálogo, ¿no? Ahora no me quiero adelantar, vamos a ver. Dice, pero el decálogo también es significativo en otros aspectos como el documento, ahí está, eso es como se le llama también, como el documento del pacto resumido de Israel, ¿no? Eso está en Éxodo 34, ahí lo tenemos, vamos a leerlo, 28. Dice, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber, nada. Dice, allí de las tablas escribió los términos, ¿cómo dice? Los términos del pacto, ¿no? Traducen aquí, o el documento del pacto. Es decir, los 10 mandamientos. Entonces, al pacto, a los 10 mandamientos, al decálogo, se le llama el documento del pacto, ¿no? Tiene un nombre muy interesante, el documento del pacto. Bien. Dice, fue emitido en forma de 10 principios, uno para cada dedo, lo que significa que podía ser fácilmente memorizado, es decir, o entenderlo atesorado en el corazón, ¿no? O sea, aquí tenemos algo ya interesante, ¿no? Y aquí me gusta esta analogía que hace el autor, ¿no? Pero el decálogo fue, yo creo que también para que la gente grabara en su corazón las palabras que Dios mismo pronunció a viva voz, ¿no? Y por ejemplo, el Shema, ¿no? El Shema dice, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia ante tus ojos, ¿no? O sea, literalmente, si tú lo tomas así literalmente, sí, lo puedes hacer, claro que sí. Pero lo que Dios te está diciendo es que lo guardes en tu corazón, que lo atesores, que te acuerdes de ello, que cuando venga lo que venga, en el día a día, tú estés meditando en sus palabras, ¿no? Y el decálogo sirvió no solo para que fuera, como normalmente se dice, un resumen, ¿no? O un resumen de la ley, ¿no? Sino que se grabara en el corazón de los israelitas y que a la hora de, por ejemplo, de acercarse a Dios lo tuviera presente, ¿no? Inclusive vamos a ver que muchos judíos hasta lo tenían presente en sus oraciones o en su intimidad, en su devocional diario, ¿no? Y lo recitaban de memoria, cosa que cambió con el tiempo y vamos a ver por qué, ¿no? Dice, de acuerdo con la antigua costumbre del cercano oriente, copias duplicadas del decálogo fueron producidas y almacenadas en el lugar santísimo. Interesante, ¿no? Dice, una copia para recordarle a Dios su compromiso con Israel y la otra para recordarle a Israel de su compromiso con él. Bien. También en consonancia con la antigua costumbre, el decálogo fue lanzado como una entidad completa e independiente, con su propia introducción formal, el preámbulo, discreto, número de término 10,
marco narrativo y su propio título técnico, las 10 palabras, ¿no? Y aquí dice por qué. Y cuando dice esto, dice con un preámbulo, y es que si tú lees el decálogo, aquí lo podemos ver, ¿qué dice? Y aquí vemos el preámbulo. Antes de hablar las 10 palabras, dice Dios habló y dio a conocer estos mandamientos, ¿no? Y el preámbulo es el siguiente: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavos, ¿no? Ese es el preámbulo. Y ya suelta las 10 palabras, ¿no? Sí. Primero lo que va a soltar obviamente es la promesa de que ellos son, ¿no?, un pueblo especial por lo que Él ha hecho, por cómo Él se ha revelado primeramente a Él. Entonces podemos ver el decálogo que ya no solo está diseñado para no, abstente, no tengas otros dioses, no. Es para que tú lo grabes en tu corazón en respuesta como adoración, ¿no? Hemos dicho que la adoración, según el autor, es un acto de sumisión, ¿no? Y homenaje y etcétera ante Dios, ¿no? Entonces es interesante cómo comienza el decálogo, ¿no? ¿Has tocado el ratón, Avi? Ahora, vale. Sigamos. Bien, vamos pillando un poco el hilo. Vamos poco a poco. No sé, avisarme porque no quiero durar más de una hora. Yo me lío aquí. Vale. Vale, pues seguimos. Bueno, sabemos que los 10 mandamientos como tal no aparece. El término 10 mandamientos surge, pues, es una forma de denominarlo, ¿no? Pero literalmente en hebreo no dice 10 mandamientos, ¿no? Y aquí lo dice aquí el autor también. El título técnico que aparece en la Biblia son las 10 palabras, ¿no? El Sefer, que es documento o escrito, ¿no? Hadibrot, que son de las palabras, ¿no? Es las 10 palabras. Y aquí aparecen los ejemplos, ¿no? Vale, pues sigamos. Dice, obviamente el documento no tenía la intención de ser exhaustivo, o sea, el documento, las 10 tablas no tenían la intención de que fuera, pues, un manual, ¿no? O sea, vamos a ir viendo un poquito, ¿no? Dice, tampoco se emitió como legislación como tal, para proporcionar directrices específicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que hubiera un problema, cómo actuar judicialmente, ¿no? Los jueces. Por el contrario, dice, crea una cosmovisión espiritual, dentro de la cual las personas del pacto toman decisiones éticas, ¿no? Y es que eso es así, o sea, si tú te pones a estudiar los mandamientos, ¿no? ¿Quién ha estudiado alguna vez los 613 mandamientos? O al menos ha visto un panorama general de los mandamientos. Pues hay mandamientos que, por decir así, son, podremos decir, aparte de negativos y positivos y vinculantes para la mujer, para el hombre, lo que sea, hay como de mandamientos por decir así, hay raíces de mandamientos, ¿no? Por ejemplo, la idolatría, ¿no? La idolatría es uno de los mandamientos de no, por ejemplo, ¿no? De no hacerte dioses, que engloba muchas más directrices, ¿no? Y más adelante en la revelación del Levítico y todo eso vas a ver cómo no te vas a hacer dioses, ¿no? Por decir así, la cabeza es esa del que se desprenden las demás directrices. Y así, pues, otros temas más, ¿no? Pero el decálogo no estaba diseñado como para simplemente ser un documento al que acudir para cualquier situación, sino para que se grabara en el pueblo y para que lo tuviera presente como una señal, como una promesa, ¿no? De que ese era el documento y la identidad de ese pueblo, ¿no? Bien. Y fíjate, o sea, Yeshua igual, ¿no? Como dice aquí, dice una como visión que Jesús resumió con el mando supremo, ¿no? Y aquí, cuando le preguntaron cuál es el mayor, ¿no? Y cita uno de las dos tablas, el primero y el quinto, ¿no? Dice, el decálogo está diseñado como un documento, y aquí esto lo dice el autor, ¿no? Y vamos a ver un poquito. O sea, el decálogo no es simplemente mandamientos, ¿no? 10 mandamientos. Sino el decálogo tiene un propósito. Dice, está diseñado como un documento de adoración para el pueblo redimido de Dios, llamando a responder de forma específica a la revelación del Señor a través del Éxodo, ¿no? Interesante. El preámbulo, como he dicho antes, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, ¿no?
como dice Aarón, ¿no? Es el Evangelio lo primero que se le presenta, ¿no? Dios expresándose en salvación al pueblo. Pues vemos así que el decálogo no meramente simplemente son mandamientos y que abstente de estos y ya está, ¿no? Sino que es, como dice aquí, ¿no? Un documento que tiene que ver con una sumisión, una adoración, ¿no? Bien. Dice, este documento no está dirigido ni a la humanidad en general, ni a ser visto como un resumen de la ley natural o moral, en contraste con el resto de la legislación de Israel. La obediencia solicitada en los siguientes mandatos representa la respuesta de adoración a la salvación recibida como un regalo del Señor, ¿no? Sin el preámbulo, las 10 palabras se convierten en demandas legalistas, ¿no? Y moralistas de personas que carecen de la motivación y el corazón para cumplirlas. Dice, es difícil determinar con precisión qué papel jugó el decálogo, aquí es donde ya se va a ir enfocando, ¿no? Aquí ha dado un poco el trasfondo del decálogo. Y aquí vamos a ver si en este documento, por decir así, más importante, que tiene pues una significancia en la Torá, pues uno de los mayores significancias de la Torá, o el mayor, ¿no? Vamos a ver cómo si se empleaba en el antiguo Israel como una forma de adoración, ¿no? Y aquí dice, es difícil determinar con precisión qué papel jugó el decálogo en la adoración de Israel. Moisés lo usó en el último servicio que presidió, recitándolo al comienzo de su segundo discurso, ¿no? Y eso lo recordamos. O sea, el Deuteronomio es la ratificación del pacto, ¿no? O sea, recordamos, no sé si lo ha dicho hoy Cristian, ¿no? Este pacto, el pacto que hizo con el pueblo en el Sinaí, pues cuando pasó lo del becerro, ¿qué pasó? Que Moisés rompió las tablas, ¿no? Rompió las tablas y ya te está hablando ahí algo, ¿no? Si estamos hablando que no son mandamientos en sí, no hay que tomarlo como mandamientos en sí, sino que es un documento, puede decir así, constitutivo, ¿no? Que te forma, te da identidad y que es un documento que engloba pues una devoción, una adoración, ¿no? Pues vamos a ver que es interesante a la luz de lo que pasó, ¿no? En el Sinaí con el becerro de oro. Y luego cómo Dios, a pesar de esa infidelidad al documento, al pacto, ¿no? Pues vuelve a recogerlos, ¿no? En el sentido cuando Moisés escribe Deuteronomio, ¿no? Y de hecho una de las cosas primeras que en Deuteronomio, pues antes de dar ciertas directrices más y ver cómo se amplían detalles de la Torá, pues una de esas vuelve a citar los 10 mandamientos, ¿no? Como dice aquí. Dice, y luego explicando cómo la cosmovisión establecida por este documento iba a tener su papel en la vida. Dice, aunque el compromiso espiritual y la ética social requeridos por el decálogo se reflejan claramente en la predicación de los profetas, ni en los profetas ni en los salmistas se da ninguna pista del uso del decálogo en la adoración formal, ¿no? O sea, aquí pues obviamente el autor te va a ir dando, pues si se ve en algunas partes, como una forma de proclamar en adoración este documento, ¿no? Bien, sigamos. Algunos sugieren que el decálogo se leía regularmente en Shavuot, la fiesta de las semanas o Pentecostés. Esta conmemoraba, ya sabemos, pues el momento de su revelación original, el ritual de ese día de la asamblea. Supuestamente presentaba el acto dramático del pueblo tomar obligaciones del decálogo sobre sí mismos por medio del pacto y juramento. Sin embargo, bueno, falta evidencia clara para este uso litúrgico en el Primer Testamento, ¿no? Que eso es más tardío, como tradición, el pueblo judío se dice, ¿no?, que Shavuot fue cuando Dios entregó la Torá, ¿no? Y hay ciertas implicaciones que se pueden subyacer de eso, ¿no?, en la Biblia, pero no hay como algo directo en la Biblia que te diga, ¿no? En Shavuot se dio la ley bueno, no solo la ley, sino se proclamaba los 10 mandamientos, etcétera, ¿no? Eso es un registro que pueda dar algunas pistas de eso también. Dice, aunque el Nuevo Testamento nunca cita formalmente el Decálogo como un documento de culto, su visión espiritual y moral proporciona la base para la enseñanza ética tanto de Jesús como de Pablo. Dice, Jesús saluda el Decálogo en el Sermón del Monte, ¿no? Por ejemplo, aquí en estos pasajes, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no maten, ¿no?
Eso es de una de las partes del decálogo. Y todo el que la mate quedará sujeto, pero yo les digo, ¿no? Y lo detalla más, ¿no? Le da su sentido, pues, más pleno, ¿no? Y en otro lugar, Jesús reduce los principios del pacto a 2 mandatos. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo, ¿no? Y fíjate cómo me gusta, es que se nota que este hombre tiene un entendimiento mayor, ¿no? Fíjate cómo lo traduce aquí, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón y ser. Y es que si vais a... Muchas veces leemos el Semá en la Torá y ya no... Pero es que Jesús, o sea, aunque en la Torá está escrito de una forma, Yeshua en los evangelios lo amplía el Semá. O le da su entendimiento pleno, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que en alguno, por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús el mandamiento más importante, en diferentes evangelios, el que escribe el evangelio enfatiza en un punto diferente, ¿no? No me acuerdo en cuál, en el de Marcos a lo mejor dice amarás al Señor con toda tu mente, ¿no? En otro te dice con el alma, ¿no? Y todo eso engloba obviamente lo que es el amor a Dios, ¿no? Y aquí me gusta como dice, además dice mente y recursos, ¿no? O sea, es interesante que escapando un poquito más en el Sema te vas dando cuenta de las palabras que aparecen y cómo se puede entender, ¿no? Bien. Dice, pero esta, bueno, ahí da fíjate, ahí da los textos, ¿no? que estaba diciendo. Pero esta también es una extracción del significado esencial de todas las ordenanzas y las instrucciones dadas en el Sinaí y la exposición de Moisés de lo mismo en Deuteronomio. Sin embargo, Jesús no hace esta declaración dentro de un contexto litúrgico, o sea, en un contexto sinagogal en el que pues se está adorando, ¿no? Se está alabando, ¿no? Pero esto se tenía pues como una identidad, ¿no? Como una declaración principal a la hora de identificarte con el Dios de Israel, ¿no? El amar a Dios y el amar al prójimo, el no tener otros dioses, etcétera, ¿no? Bien. Sigue diciendo aquí, y ya nos quedan 10 minutos. Dice, las citas del Decálogo por parte de Pablo reflejan la antigua tradición catequética judía y la importancia del documento en la predicación cristiana primitiva. Y os va a gustar mucho, ¿no? Y aquí creo que vais a aprender un montón. Son cosas que ya había escuchado, pero os va a gustar mucho cuando lleguemos al Nuevo Testamento, ¿no? Porque vamos a ver cómo la iglesia primitiva esto lo tenía claro. Vamos a ver los signos que se consideran extraídos de por ejemplo, las cartas de Pablo, ¿no? Pablo fundó iglesias y en las iglesias cómo se manejaba la adoración. No se nos detalla, ¿no? Pero hay documentos, hay formas de ver que, por ejemplo, hay incluso en las cartas de Pablo hay himnos, ¿no? Que se tenían en la iglesia primitiva, que están en la escritura, pero que se cantaban y llegaron a la escritura, ¿no? Vamos a ver algo muy interesante. Pero eso será pues mucho más adelante, ¿no? De este capítulo. Vale. Dice, la tradición judía proporciona alguna evidencia del uso litúrgico del decálogo, ¿no? Y aquí es interesante esto. En la Misná, ¿no? En Tamiz, sugiere que en el periodo del Segundo Templo, el ritual de la mañana, dice, incluía la recitación sacerdotal del decálogo. O sea, aquí ya vemos que en el pueblo judío, en el Segundo Templo, en la forma litúrgica sí que se empleaba el decálogo, ¿no? O sea, una forma de proclamar las escrituras como adoración, a un nivel corporativo, ¿no? Esto cambió y vamos a ver cómo lo explica aquí. Así como también el Semá, ¿no? Otras partes de la Torá. Más Deuteronomio 11:31 y Números 15:37 al 41. Dice el papiro de Nas, que es un papiro que se encontró. Este papiro hasta los documentos de Qumran fue el documento más antiguo de la Biblia hebrea encontrado hasta los documentos de Qumran. Se encontró en Egipto, ¿no? Dice, y en este papiro y las filacterias descubiertas en las cuevas de Qumran sugieren que incluso mientras estén lejos del templo, los judíos recitarían una forma de oír y proclamar las escrituras en adoración como un ritual diario privado, ¿no? Sin embargo, tanto el Talmud babilónico como el palestino informan que recitar el decálogo, mira cómo esto cambió y cómo lo dice aquí, ¿no? Y dice, informan que recitar el decálogo en oraciones diarias fue posteriormente prohibido.
por los rabinos, porque los sectarios afirmaban que era la única parte de la Biblia revelada directamente por Dios a Moisés. O sea, esto cambió. Muchas veces los rabinos se abstenían de ciertas prácticas por los herejes, ¿no? Y eso, bueno, el que esté familiarizado con un poquito con el trasfondo judío le va a hacer un eco, ¿no? Por ejemplo, la Midá, uno de esos, y otras liturgias que tenía el pueblo judío que o suprimieron o la ampliaron, ¿no? Como es el caso de la Midá, la bendición, las 18 bendiciones, se agregó una decimonovena por los herejes, y había partes que, o como se dice normalmente, dicen que la Haftará de Isaías se leía antiguamente, Isaías 53, y luego eso cambió en la época medieval, porque sonaba muy cristiano, ¿no? Y una de estas cosas puede ser por esto también. Dice, finalmente los rabinos prohibieron la inclusión del decálogo, ¿no? Y aquí es donde va a decir esto de esta parte que decía, de por qué cambiaron otra cosa, ¿no? Lo de las filacterias era, dice. Prohibieron la inclusión del decálogo en las filacterias, presumiblemente en reacción a la elevación del mismo por parte de los cristianos sobre los demás documentos constitucionales de Israel, ¿no? O sea, en el cristianismo primitivo sí que es cierto, por ejemplo, los padres de la Iglesia, ¿no? Se decía que el decálogo era lo más importante de la Torá, ¿no? Lo que, obviamente, porque tiene una significancia de que Dios lo habló con su voz, ¿no? Pero que en el decálogo estaba la ley moral de Dios, ¿no? Que bueno, que eso vino más tarde, esa definición, pero sí se le recogió el decálogo como prominente en comparación con los demás mandamientos, por ejemplo, de Levítico, etcétera, ¿no? Y muchos judíos, al ver que los cristianos, por ejemplo, en este caso, empleaban el decálogo como más inspirado o más importante, pues dejaron de recitar el decálogo a nivel de uso privado diario, ¿no? De adoración. Bueno, vemos, y algunos dicen, no sé si le escuchamos a Eric, que antiguamente los judíos oraban de rodillas, no sé exactamente dónde, y que dejaron de hacer eso porque los islámicos, los musulmanes también lo hacían y no querían parecerse a ellos. Entonces el judaísmo ha ido cambiando, ¿no? En base a pues la historia, en base a los sucesos, ¿no? Religiosos. Bien, nos quedan 5 minutos. Dice, aunque los orígenes y la forma del decálogo son únicos, ni el primer ni el Nuevo Testamento elevan su autoridad por encima del resto de los documentos constitucionales, ¿no? Aquí el autor reconoce eso como buen académico que es, no sesgado, ¿no? Obviamente él, aunque venga de tradición cristiana, pues él es un académico y los académicos normalmente no son sesgados, te van a decir esto es así, punto, ¿no? Y dice, esto contrasta fuertemente con puntos de vista comunes entre los cristianos. Mientras que los cristianos generalmente ignoran o rechazan el resto de revelación del Sinaí, ¿no? Fíjate cómo lo dice, y la Torá de Moisés en Deuteronomio, como irrelevantes. Bueno, a lo mejor esto es un poco radical, no te van a decir sí irrelevantes a lo que es a la salvación, pero en boca del cristianismo normal se enseña que el Antiguo Testamento pues son, como dice Pablo, sombras, ¿no? Y que en el Antiguo Testamento pues los relatos y los mandamientos te hablan acerca de Cristo y no son vinculantes para el creyente del Nuevo Testamento, ¿no? Por ende, si no son vinculantes y no tienen una primacía, pues no son quizás tan importantes como otros textos, ¿no? El Nuevo Testamento o incluso el Decálogo, que se le eleva un poquito por encima de las otras instrucciones, ¿no? Pues claro, tú a un cristiano le preguntas, bueno, ¿guardas la ley? Te va a decir que no, ¿no? O yo no estoy obligado a guardar la ley, normalmente, ¿no? Le dices, bueno, y entonces, ¿por qué, si no guardas la ley, entonces, o si la ley está abolida, ¿por qué te parece bien matar, ¿no? Y te va a decir que no. Dentro está el decálogo, ¿no? Tener otros dioses. O mira, lo de la homosexualidad, aunque se describe en Levítico como las relaciones ilícitas, ¿no? Pero sí creo que dentro del decálogo hay pues se puede extraer de eso, ¿no? También. Pero bueno. Pero vea cómo lo dice él aquí, ¿no? Dice, interpretan comúnmente el decálogo como una declaración distintiva de verdad moral, universalmente aplicable y permanentemente relevante. O sea, que no se abuele con el tiempo, ¿no? Es algo moral que toda persona debe observar, ¿no?
Y ojo, eso no lo digo solo yo, ¿eh? No lo dice solo el cristianismo, lo dice el judaísmo también, ¿no? O sea, para que veamos, el judaísmo, por ejemplo, te va a decir que tú si eres gentil no tienes por qué guardar la Torá. Tú con las leyes de Noé, ¿no? Que es menos inclusive que los 10 mandamientos, pues te vale, ¿no? Entonces, muchas veces el cristianismo, pero ojo, ¿no? Bien. Dice, este tratamiento especial no está justificado, ¿no? O sea, él no lo avala. La autoridad y la universalidad del decálogo son indistinguibles de la autoridad y la universalidad de los otros documentos constitucionales en el Pentateuco, ¿no? Y aquí nos vamos a quedar. O sea, son igualmente inspirados que o sea, el decálogo fue igualmente inspirado por Dios y está registrado igual en la Escritura y por tanto es igual de importante el decálogo y las otras normas, ¿no? Ahora sí que tiene un uso muy interesante el decálogo, lo hemos visto en los evangelios, que Jesús los nombra. Se tenía en la antigüedad pues una significancia para la devoción propia, ¿no? Entonces es un documento bueno, que se tenía como parte de la liturgia de adoración, ¿no? Y esto es interesante. Ahora vamos a ir obviamente avanzando, ¿no? Porque este capítulo pues tiene bastantes, fíjate los temas, vamos a ir viendo más parte de la Torá, luego más parte de los profetas y luego acabando con el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver cómo la Biblia pues describe que una forma también de adorar es oír y proclamar las Escrituras, ¿no? Y yo creo que también esto es muy importante a la hora nuestra aplicarlo a día de hoy, porque creo que cada vez eso se está perdiendo más. La mayoría de gente no lee la Biblia, no la lee devocionalmente o diariamente, y mucho menos la recita, ¿no? O la memoriza. Y creo que esto es algo que los antiguos hacían. Obviamente no tenían la facilidad como nosotros hoy en día, que tenemos la Biblia a un clic, ¿no? Pero creo que esta ventaja que tenemos nos ha dejado, como diría un autor, indefensos, ¿no? Nos ha, en vez de hacernos progresar, creo que nos ha hecho retroceder, ¿no? Porque verdaderamente las escrituras tendrían que tener un lugar muy fuerte en nuestra liturgia diaria y corporativa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo más adelante otros documentos de las escrituras o parte de las escrituras que se tenían como devoción, ¿no? Y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento esto va a cobrar mucha significancia, porque cuando vayamos a las cartas de Pablo, por ejemplo, es muy bonito como, por ejemplo, dicen que el primer credo aparece en 1 Corintios 15, ¿no? Y vamos a ver esto, ¿no? Y vamos a ver, eh, ¿y el credo de dónde sale? Del Evangelio, ¿no? De la muerte y resurrección de Cristo, 1 Corintios 15. Entonces es algo que es el proclamar las escrituras, ¿no? En comunidad y adorarle en base a las escrituras era algo que se hacía y se debe seguir haciendo, ¿no? No solo a nivel corporativo, incluso a nivel devocional. Entonces, bueno, no sé si para terminar alguien quiere comentar algo. Bueno, me llama la atención muchas veces la falta de firmeza que tenemos algunos, lo digo primeramente por mí, cuando le compartimos a alguien que nos dice que sea de la denominación que sea, porque inclusive cristianos, católicos, eh, hablan del pacto renovado y quieren de alguna manera desconocer lo que hoy hemos visto muy claro, que es que el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios dando los 10 mandamientos. Entonces, no es de verdad doloroso ver que la gente desconozca que es una cosa hablada directamente por el Eterno, ¿no? Yo me he encontrado con gente que en otro tiempo fue de iglesias cristianas y le digo, ¿tú te sabes los 10 mandamientos? Y me dice, sí, sí, claro, dímelos. Y no se los sabe. Entonces es triste ver que el desconocimiento y ese entenebrecimiento que hay en la gente es precisamente desconocer esto. Esto nos va a dar firmeza a mí personalmente.
¿Habéis entendido bien lo que se está enfocando el autor? ¿No? ¿Me podéis dar un resumen de lo que hemos visto solamente eso? No está claro. O sea, el autor te está diciendo que leer las escrituras, meditar en ellas y predicarlas es igual de adoración que cantar. Claro. Igual que te lo llevo haciendo en todo el libro con todas las cosas que se están metiendo, como todo es adoración, toda la vida. Desde eso, desde el día a día, desde la palabra, el cantar, las relaciones. Es básicamente lo que hacen todo el libro. Pero claro, justamente hemos llegado a otro punto, ¿no? Que es el de que se centra en el de la palabra, como que eso también, si te vas a entender como que leer la palabra es estar adorándolo, no solo escuchar una alabanza. Hombre, esas cosas te van abriendo la Claro, mente y te van enriqueciendo porque te van ensanchando el entendimiento. Y cuando nosotros nos tocó hacer nuestro capítulo, a mí me pasó. De hecho, sin querer, algunas cosas ya las vi porque algo nos tocó de lo de los nombres o había algunas cosas que se parecían. Me gusta Ya lo mucho, digo. me gusta mucho el énfasis que le da al decálogo, que creo que es lo principal, que es lo que se centra en mí. Muy interesante ese. no, como dice Aaron, me ha gustado. O sea, muchas veces, y yo me incluyo, ¿no? Puede que no tengamos un sentido quizás como los antiguos, ¿no? No quiero hablar de legalismo, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, vas a una iglesia, ¿no? O a esta misma. No vamos a otras iglesias, porque siempre nos vamos a otras iglesias. Pero vamos a esta iglesia y si hubiera una cámara, bueno, ahí hay una cámara, ¿no? Pero no se usa. Pero si yo grabara toda la reunión, todo el tiempo de la palabra con la cámara apuntando a la gente, a lo mejor más de uno, la mitad de la prédica estaría en el móvil, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que se pierde un poquito el sentido de lo que, a lo que venimos y lo que se entendía en la antigüedad, ¿no? De, no siempre, ¿no? Pero el propósito de la antigüedad, que era que también la proclamación y el predicar la palabra y el escuchar la palabra era una forma de adorarle, ¿no? Era una forma de darle reverencia, ¿no? Por eso he puesto el ejemplo de ese pastor, no me acuerdo, Juan Carlos, era un pastor en Betel, siempre hacía eso, ¿no? Decía, él leía, siempre cuando leía la palabra, decía, y a veces uno se queda como, podía decir qué religioso es, pero me gustaba, a mí me gustaba especialmente, ¿no? Terminaba un versículo y decía, bendita sea su palabra, ¿no? Porque distingue, o sea, verdaderamente su palabra hay que tomarla con seriedad, ¿no? No con legalismo, pero sí con seriedad. Y bueno, ¿Cómo se llama el autor este? Daniel Block. Sí, él tiene bueno, aparte del libro, tiene otros libros, pero tiene un comentario muy buenos y Tiene uno que es solo es de muy bueno. Deuteronomio. Y ese se ve que yo también me apoyé para expandir lo que toca aquí, él que lo desarrolla con más contexto de Deuteronomio. Claro. Bueno, vamos a acabar, si puedes ahí pausarlo. Y además es de los que se, y además es de los que es traductor. O sea, es de los que el libro de Deuteronomio Sí,